Sí, sí, eso es un... Bueno, vamos a empezar. A Bueno, ver. Bueno, muy perfecto. bien. Entonces, Dale, les dale, damos la bienvenida a la cuarta charla del ciclo de políticas públicas de la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. En este caso lo va a moderar el Renato Perti, así que nada, muchas gracias a todos por participar. Bueno, gracias Estefanía, gracias a Rafael, a Lucía y a Juan por haber aceptado esta invitación. Nosotros tenemos este ciclo, como decía Estefanía, de repensar las políticas públicas de cara a la nueva normalidad. Ese es un poco el objetivo. Ya hemos trabajado los temas de educación, de género, de pobreza. Y yo simplemente, antes de darle la palabra a Rafael, que va a comenzar, decir tres cositas que de alguna forma enmarcan lo que estamos haciendo, ¿no? Primero, que la Universidad Católica busca con este espacio contribuir a pensar o a repensar una nueva generación de políticas públicas. Es un poco ambicioso, pero aportar ideas para repensar las políticas públicas ante los desafíos de la nueva normalidad, que nosotros la entendemos más como transformacional que una normalidad de ajuste. Es decir, entendemos que la nueva normalidad es una ventana de oportunidades para que el país se transforme y para que repiense las políticas públicas. El segundo aspecto, y bueno, que Rafael lo va a decir con mucha más elocuencia que uno, la relevancia de dialogar, de colaborar, de empatizar, de apoyarse entre la ciencia y la política, ¿no? Ante un desafío, ¿no? Cómo la ciencia y la política, ante un desafío que era de toda la sociedad, pudieron fortalecer sus redes de empatía, de colaboración, de entendimiento, ¿no? Creo que ese camino de entendimiento que se ha forjado entre ciencia y política es un espejo para el país y es un espejo para las generaciones más jóvenes de cómo se puede trabajar colaborativamente. Me parece que eso también hay que marcarlo. Y por último, un cierto optimismo que tenemos respecto a que esta nueva manera o esta nueva forma de fortalecer la relación entre la política pública y la ciencia pueda ser una palanca fundamental para que el país pueda cementar bienestar, sustentabilidad, inclusión y desarrollo a presente y futuro, ¿no? Es decir, que esto no se quede solamente en una respuesta de coyuntura, sino que sea una nueva forma de enfocar la política pública y la ciencia para que el país tenga cimientos más sólidos para el bienestar, la inclusión y la sostenibilidad de la sociedad en su conjunto, ¿no? Yo creo que ahí también existe una preocupación. Bueno, entonces, sin más protocolos, le vamos a la palabra a Rafael. Rafael, como ustedes saben, Rafael Radi, es el coordinador general del Grupo Asesor Científico Honorario, es profesor titular del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, es director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de la República y es presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay. Queremos resaltar el valor que esté Rafael con nosotros acá, con una agenda apretadísima y con una preocupación ciudadana que lo mueve en todo sentido, haya aceptado estar acá y bueno, después presentaremos en su debido término a dos prestigiosos especialistas como son Lucía y Juan, pero lo haremos después. Así que Rafael, por un espacio de unos 10, 12 minutos tienes la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias Renato, muchas gracias Estefanía, un gusto compartir la mesa con Lucía y Juan también, y la verdad que agradezco la invitación, me parece que es muy pertinente, y en un tema que indudablemente es central en este momento en el Uruguay y en el mundo, en esa relación ciencia, política, políticas públicas, y qué podemos aprender de esta situación que nos ha convocado de cara al futuro, como decía Renato, para generar modelos de desarrollo más consistentes y más oportunidades de bienestar para la población. Eh, Creo que en estos meses se empezó a dibujar un nuevo paisaje o un paisaje más delimitado en relación a las interacciones ciencia con las políticas públicas, en general, en particular en Uruguay, pero en general esto se ha dado a nivel mundial, tanto para aquellos países que fueron exitosos o vienen siendo exitosos en ese diálogo política-ciencia en beneficio de una mejor administración de esta emergencia sanitaria, como aquellos lugares donde esto no ha ocurrido. Y en ese sentido, nosotros hemos asistido en estos últimos meses, y lo nombro porque es relevante para el posgrado que ustedes están haciendo, hemos asistido a una serie de organismos internacionales que nos han convocado para comentar sobre la experiencia Uruguay. Solo para nombrar dos, la UNESCO, que está generando un documento sobre el nuevo paisaje de la interacción ciencia-política, de hecho se llama así, The New Landscape on the Dialogue of Science and Politics, y pidieron la participación de Uruguay.
como uno de los países que ha mostrado que ese es un camino de gran potencial. Y otro es una organización muy interesante que está afiliada a UNESCO, que por las siglas es INGSA, International Network for Government Science Advice, muy sólida, que ha hecho una serie de paneles que están ahora subidos. A mí me tocó participar en el panel de las Américas. Y nombro esto porque en el panel de las Américas seleccionaron 4 países, 2 ganadores y 2 perdedores, por decirlo así, en términos del diálogo ciencia-política. Los países ganadores, de acuerdo a quienes los seleccionaron, eran Canadá y Uruguay. Y fue muy impresionante ver cómo la estrategia canadiense de acoplamiento entre la ciencia, la salud, la política y la sociedad fue muy similar a la nuestra, con una escala obviamente mucho mayor en Canadá y con desafíos además de lo que son poblaciones mucho más heterogéneas que las nuestras, ¿no? ¿Verdad? Porque en Canadá hay una diversidad mucho mayor. Pero nos parecíamos mucho en cómo habíamos enfrentado. Y habían 2 perdedores, entre comillas, que eran México y Estados Unidos de América. Y cuando uno plantea Estados Unidos, uno asiste a una suerte de paradoja inentendible, porque es el país que tiene la mayor potencia científica del planeta, con centros de salud como los National Institutes of Health y el Center for Disease Control, que son de un prestigio inmenso, con el epidemiólogo más, infectólogo más prestigioso del planeta, que es Anthony Fauci, y con todas esas capacidades, Estados Unidos no pudo resolver bien el tema del aporte científico a la pandemia, al punto que hace un mes, en forma conjunta, la presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, Marcia McNutt, y el presidente de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, Víctor Dasu, escribieron juntos una carta diciendo que la ciencia estaba siendo interferida por el poder político e impedida de generar acciones que permitieran neutralizar o sobrellevar mejor los efectos de la pandemia. Tan grave es la situación, donde claramente se ve que no es solamente necesario un sistema científico potente, sino que si eso no se acompaña de un diálogo con las políticas públicas, el sistema científico realmente naufraga en lo que son malas decisiones desde el punto de vista de las políticas públicas. Ese es el primer aspecto que quería considerar. El segundo aspecto que les quería decir es que con este asunto del diálogo entre ciencia y política, los científicos nos vemos sometidos a una tensión a la que no estamos acostumbrados, y es la velocidad. A nosotros los científicos nos gusta transitar con velocidad crucero, 45, 50, 60 kilómetros por hora, poder ver dónde están los pozos, parar en las esquinas, doblar sin demasiado riesgo, e ir por caminos seguros, que tarde o temprano nos llevan bien a destino. Bueno, en este asunto de la interacción con la política, y sobre todo en lo que está pasando hoy, la velocidad de nuestras acciones se tuvo que triplicar o cuadruplicar. Estamos transitando por nuestras rutas a 150 kilómetros por hora, no nos deja del todo cómodos, pero sin duda es la velocidad con la cual nosotros hemos tenido que responder a la situación. Cuando digo nosotros, todo el sistema científico, ¿no, verdad? Las instituciones de investigación, donde por ejemplo Lucía trabaja notoriamente en una que ha aportado mucho, que es el Instituto Pasteur, la Universidad de la República, varias instituciones que han debido desarrollar herramientas muy rápido, y nosotros del lugar del asesoramiento tuvimos que desarrollar herramientas muy rápido. Y esa tensión del proveer asesoramiento en tiempo real es algo que tenemos que saber que existe, y que a su vez ese asesoramiento en tiempo real no puede comprometer la calidad. Por el contrario, comprometer la calidad sería comprometer la virtud de ese diálogo, ciencia, políticas públicas. Entonces lo noto, obviamente no todo va a ser asesoramiento en tiempos de crisis, pero lo digo porque realmente hemos estado sometidos a una forma de trabajo que fue muy desafiante, que luego nos fuimos acostumbrando y que es posible. No digo que sea de la forma de vivir perfecta para los científicos, porque no lo es, y todos nosotros queremos volver a la paz de nuestros laboratorios y a nuestros ritmos de trabajo, pero creo que en esta nueva normalidad o en esta transición es un aspecto a considerar y decir que es posible adaptarse a esas velocidades
en momentos donde en particular la sociedad y el país lo requiere, y creo que se ha hecho en Uruguay, tanto desde las instituciones que desarrollaron herramientas diagnósticas de investigación, como desde el asesoramiento técnico, se logró con bastante calidad hacer esto. Para terminar, 2 o 3 comentarios sobre el proceso en Uruguay. Y en línea creo que de lo que Renato de alguna forma, yo creo que él en algún punto quisiera expresar o enfatizar. Creo un asunto muy importante es delimitar los campos de acción. Nosotros logramos desde el principio delimitar claramente cuál era el campo de acción de la asesoría científica y cuál es el campo de acción de la toma de decisiones. Y esto lo digo no por un deseo de sacarse de arriba de responsabilidades, sino simplemente porque son ámbitos de acción diferentes y muchas veces la política requiere considerar otras dimensiones, que no son únicamente la de la ciencia, ni la de la evidencia científica. Entonces, alguien por ahí dijo, a mi juicio en forma sumamente incorrecta, que se estaba como transitando hacia una dictadura de los científicos, y eso en Uruguay directamente es un disparate. Nosotros en ningún momento hemos empujado a la toma de decisión A o B o C. Lo que hemos tratado en todos momentos es de proveer asesoramiento y herramientas, y entendemos que no siempre la evidencia científica es el único elemento a considerar. Hay consideraciones de carácter social, cultural y económicos que forman parte de una decisión de políticas públicas que van más allá de la evidencia científica. Pero nosotros queríamos proveer esa evidencia científica. Otro elemento muy importante, además de limitar los campos de acción, permite que los procesos se mantengan durante mucho más tiempo en forma no contaminada. Entonces, uno de los elementos que hemos tratado de mantener en todo este tiempo es que la política no contaminara la ciencia. Cuando hablo de contaminación lo digo con el sentido justamente impuro del asunto, ¿no, verdad? Y eso fue de las primeras cosas que me tocó hablar con el presidente de la República el 16 de abril. Presidente, nuestro campo de acción va a ser el técnico, científico, de asesoramiento. Este campo de acción no puede tener interferencias de carácter político de ningún lado, y el campo de ustedes será el campo de la toma de decisiones. Y la verdad que hasta el día de hoy eso ha sido preservado y respetado 100%. Yo creo que eso ha permitido que el proceso se mantuviera durante bastante tiempo, bastante blindado, y con la capacidad de seguir haciendo cosas. De hecho, nosotros, dentro de nuestro grupo asesor, hemos mantenido la plantilla de los 55 enhiesta y continuamos trabajando, y han pasado más de 6 meses. Finalmente, quiero decir que cuando uno trabaja desde el lado del asesoramiento, hay 2 procesos que hacer, y que nosotros hemos descubierto que efectivamente, que a veces lo pueden hacer las mismas personas o no, pero un proceso es hacia el interior, es el análisis de los elementos y del estado del arte, y luego la síntesis de esto para llegar a un informe consolidado y consensuado. Otra etapa es la transferencia de esta información a los tomadores de decisiones. Y son 2 etapas diferentes del proceso. Cuando nosotros hicimos un informe que para nosotros fue muy importante, que fue el informe de las escuelas, fue el primer país de las Américas que abrió la enseñanza primaria, nosotros desafiamos en abrir la idea de que los niños eran los que contagiaban más. Cuando toda la academia médica nos planteaban las escuelas es lo último que va a abrir. Nosotros dijimos, bueno, vamos a poner esta aseveración en duda. Esta es una enfermedad nueva, no necesariamente es igual a la influenza y la gripe. Sometámosla a la evidencia. Un mes después, con un conjunto de pediatras, epidemiólogos, infectólogos, se había elaborado un informe donde se le proveía a las autoridades evidencia para la posibilidad que ellos consideraran el reinicio de la actividad escolar. Pero no solamente mandamos un informe escrito, pedimos una reunión presencial con todas las autoridades de gobierno que tenían que tomar la decisión, que incluyó al presidente de la República, porque queríamos que realmente hubiera un diálogo y un entendimiento a cabalidad de lo que desde el punto de vista de la ciencia se había informado. No solamente el informe frío, las 20 páginas y todas las referencias, sino un diálogo que fue muy rico, que duró más de 2 horas, y que luego permitió que las autoridades de gobierno definieran qué camino querían tomar. En ese caso, cuando se llegó a la decisión, la sensación que nosotros
tenemos es que las autoridades la hicieron con mucha comodidad, en el sentido que sentían que realmente tenían un amplio respaldo de una reflexión muy profunda que se había hecho. Pero se cumplieron los dos pasos, es decir, el análisis y la síntesis hacia el interior, y luego una segunda etapa, que fue la información y la transferencia de esa información. Y bueno, sobre esto era lo que yo quería comentarles en estos primeros minutos, y que obviamente todo esto fue acompañado de un método de trabajo que todavía no lo hemos terminado de documentar, pero que ha sido esencial para que cada una de las etapas se cumpliera de alguna forma muy bien delimitada, y ese método nos ha acompañado hasta el día de hoy. Así que estos son mis primeros remarques, y gracias. Muchas gracias, Rafael. Nos dejaste todo pensando. Cuando hay tanta claridad de pensamiento y sustantivo, uno alimentás mucho la discusión y disparás una cantidad de temas. Es bien interesante este último punto que marcaste sobre que a veces del área de la ciencia no lo tenemos tan en cuenta, que es la transferencia de conocimientos y de perspectivas. Clave. Bueno, ahora vamos a Lucía Spangenberg. Es una destacada cientista joven, que es profesora de alta dedicación de la UCU, del Departamento de Informática y Ciencia de la Computación, y como decía Rafael, viene trabajando intensamente como investigadora asociada del Instituto Pasteur de Montevideo. Así que, Lucía, un gusto de tenerte, y empieza nomás. Muchas gracias. Primero, nada, agradecer la invitación para formar parte de esta mesa. Muchas gracias a Estefanía y Renato por tenerme en cuenta. Creo que esta nueva normalidad nos ha tocado a todos, en mayor o menor medida, pero a todos. Y en realidad es en este momento cuando los investigadores y los tomadores de decisiones deberían interactuar de forma coordinada, dinámica, con confianza uno con el otro, para que la información científica que se vaya logrando se pueda incorporar en las decisiones políticas y después eventualmente se haga pública en los medios. No es muy frecuente que ante situaciones adversas aparezca el científico, ¿no?, en los medios, aun cuando quizás anteriormente se haya aportado igual sobre otros temas. Pero a diferencia de otras veces, en esta crisis sanitaria apareció el científico como figura pública relevante en esta pandemia, ¿sí?, y aconsejando para la toma de decisiones, ¿no? Rafael, él lo puede decir muy bien. Y esto, para mí, reposiciona la ciencia, ¿tá?, frente a las autoridades, a los tomadores de decisiones, y sobre todo frente a la sociedad, que es en realidad quien nos debemos, ¿no?, originalmente. Y esto ya trae para mí desafíos en sí mismos. Entonces, yo les quería contar un poco lo que hacemos en el grupo con relación a la pandemia, así, y mostrarle capaz cómo poder potenciar los resultados que hacemos. Entonces, en marzo, el Instituto Pasteur de Montevideo priorizó las investigaciones que aportaran en varios aspectos al estudio de la pandemia, y fue por eso que, como dejamos un poco, momentáneamente por lo menos, nuestras líneas de investigación, y comenzamos a utilizar nuestra expertise en temas relacionados con la pandemia, ¿no? En particular, en mi área, que sería el área de bioinformática, comenzamos con un proyecto de vigilancia epidemiológica genómica del virus SARS-CoV-2 en la frontera. ¿Ah? Ya al principio se intuía que la frontera iba a ser uno de los mayores problemas, ¿sí?, tal como lo estamos viendo ahora, entonces nos dedicamos un poco a eso. ¿Y qué quiere decir hacer vigilancia epidemiológica genómica y para qué sirve en realidad? La idea es secuenciar o determinar el ARN del virus, ¿sí?, en los pacientes. Y si uno determina el genoma del virus y las mutaciones que trae, se pueden responder varias preguntas que pueden ser de mucho interés. Por ejemplo, ¿qué variantes del virus están entrando al país? ¿Por dónde están entrando? ¿Qué es lo que ya está circulando en el país? Y en el contexto de los brotes se pueden determinar si son casos importados o no, o son casos que vienen silenciosamente circulando y no lo sabíamos. ¿Quién es el caso índice? ¿Es el paciente cero que detectamos o es otro? Y en esos casos que no tienen link epidemiológico, ¿sí?, que no se sabe el contacto de dónde vino, bueno, ¿tienen link? ¿Se puede asociar esa persona a un brote existente, o es algo nuevo que puede haber entrado y quizás puede explotar en algún momento? ¿Tá? Son todas preguntas que nosotros queremos responder. ¿Y qué tenemos para hacer eso? Primero tenemos recursos humanos, ¿sí?, formados en varias áreas de investigación, sólidos, reconocidos en el país y afuera, con muchas ganas de ayudar. ¿Tá? Y esto no es un detalle menor, porque la formación no se improvisa de un día para el otro. ¿Tá? Ya tenemos gente formada en las áreas. Después, otra cosa que tenemos es el interrelacionamiento con varios grupos en el extranjero y nacionales, ¿sí? Por ejemplo, el CENUR Regional Norte, el CUR en el Este, Sanatorio Americano, Clemente Estable, y internacional el Fiocruz de Río,
con los cuales podemos potenciar los conocimientos y los recursos. Y esto en realidad es una forma inteligente de abordar un problema, esa interinstitucionalidad. Después la tecnología también la tenemos, ¿sí? Tenemos un dispositivo, que se los traje por acá, está bien chiquito, con esto, ¿sí? Es un secuenciador, ¿tá? Es mini, y podemos secuenciar varios virus a la vez en 24 horas, ¿tá? Con esto. Y además tenemos, nada, y además tenemos las computadoras, las máquinas para hacer los análisis también. También tenemos acceso a las muestras, ¿tá? Que fueron extraídas por personal de la salud, y en general tenemos datos epidemiológicos, en general. ¿Qué quiere decir estos datos? Son la fecha cuando se diagnosticó positivo la persona, de dónde era la persona, si era contacto con algún positivo, cuál es el nexo epidemiológico, si viajó o no. Todos esos datos son de extremada relevancia a la hora de hacer los análisis, ¿tá? Sin ellos no se pueden contestar las preguntas que yo les comentaba hoy que importan. Entonces, por la conjunción de estas cosas, pudimos describir hasta la fecha los brotes iniciales en Rivera, el de 33, se pudo identificar qué variantes del virus provocaron eso, de dónde vinieron, cuándo ingresaron, quién fue el caso índice, etc. Y esto se comunicó a las autoridades en su momento, se elevó al GACH, y sirvió como insumo para tener una mejor idea en su momento de la situación. Pero en realidad podríamos pasar un escalón más allá, ¿no? A ir a un escalón superior y hacer esta vigilancia que les comento, pero en tiempo real. Acá entramos en los tiempos que comentaba Rafael hoy. Esto puede ir mucho más rápido. Es decir, una vez que arranca el brote, secuenciar los primeros casos y tener una respuesta rápida, por ejemplo, en 48 horas, por ejemplo. ¿Sí? De esta forma, los que toman las decisiones podrían incorporar esta información para empezar a organizar mejor las cuarentenas, ver dónde enfocar los esfuerzos, dónde aumentar el contact tracing, dónde hacer los muestreos, etc. ¿Sí? Y idealmente no solo en el contexto de brotes, ¿sí? Estaría buenísimo ir monitoreando regularmente para adelantarnos a los brotes, antes de que se lleguen estos estados de alerta. ¿Sí? Y esto es posible contando con recursos y datos epidemiológicos de buena calidad. Eso siempre tiene que ir de la mano. Pero esta tarea no es fácil, ¿sí? Y la vinimos puliendo con el tiempo, ¿sí? Porque en realidad, si ustedes piensan, hay una institución que recibe al paciente, ¿sí? Y recoge, por ejemplo, los datos epidemiológicos. Después, ese paciente va a otra institución a realizarse el hisopado, por ejemplo. Esa institución que diagnostica, capaz no realiza secuenciación, pero trabaja con otro centro que sí. En fin, se entienden las dificultades, hay muchas instituciones involucradas, por lo que yo veo el desafío principal es esa articulación entre los diferentes actores que están vinculados en el proceso, para lograr esa vigilancia en tiempo real. ¿Sí? Entonces, en realidad, de acuerdo a nuestra experiencia, existen aspectos que nosotros creemos que deberían ser encarados desde las políticas públicas, y son, uno, una asignación de recursos destinado al soporte científico en situaciones de este tipo, en situaciones de desastre, por decirlo de alguna forma. Hoy es la pandemia por COVID, puede ser otra cosa en el futuro. Lo que va a hacer que los mecanismos de respuesta se larguen antes, sin necesidad de utilizar los recursos escasos, capaz que tienen algunas instituciones, o recursos que se asignen después por proyectos concursables que capaz no necesariamente llegan en el momento adecuado. Y lo segundo, que para nosotros sería relevante, es designar una figura que coordine los esfuerzos de secuenciación y recolección de metadatos, de forma de lograr información de calidad en tiempo real. Yo creo que si se logra mostrar la utilidad de la vigilancia en tiempo real, no debería ser un problema la financiación, porque creo que lo que podemos ganar como país es mucho, ¿sí? Siempre y cuando lo hagamos antes de llegar a un crecimiento exponencial, ¿sí? Entonces creo que tenemos todo para tener éxito, ¿tá? Falta un pasito más, que básicamente es esa comunicación y coordinación entre la gente involucrada. Así que, en resumen, esta pandemia nos llevó a visibilizar mucho a la ciencia y a las herramientas genómicas. Estas ya se vienen utilizando en otros contextos, y no han tenido para mí la entrada correspondiente a las políticas públicas de salud, tanto para este caso del virus como para otros también. Por ejemplo, para otros, ¿no? La secuenciación de ADN de los pacientes para el diagnóstico de enfermedades raras, para mí es una herramienta fundamental. Tanto para los propios pacientes, que muchas veces están años buscando un diagnóstico y no lo consiguen, como para las familias, que les implica un desgaste emocional imponente la búsqueda de un diagnóstico, y mismo también para la salud pública.
ya que tener pacientes sin diagnóstico dando vueltas por el sistema es extremadamente caro. ¿Tá? Y otro ejemplo que quería traer, porque ya que estamos en octubre, y es el mes del cáncer de mama, también estudiar la predisposición al riesgo de contraer cáncer de mama para mí es fundamental. Hay medidas preventivas que se pueden tomar en personas que pueden tener alta probabilidad de desarrollar el cáncer, y así obviarse capaz tratamientos futuros, que son costosos para el Estado, tienen gran impacto en la salud física y emocional del paciente. ¿Sí? Y todo esto que les comento se llama medicina de precisión, o entra bajo el paraguas de medicina de precisión, que me parece que llegó para quedarse, y que utiliza las mismas herramientas genómicas que usamos para esta pandemia. ¿Tá? Y creo que todavía no están muy aceitados los procedimientos para su uso. Y por último, y un poco más general, es el desafío que creo que deberíamos encarar como país, desde las políticas públicas, es seguir invirtiendo en ciencia. ¿Sí? Por un lado, seguir fomentando la formación de científicos, ¿sí? Y no solo fomentar la ciencia aplicada, que es la que nos parece que nos sirve directamente, ¿sí? Sino la ciencia básica también. ¿Por qué? Porque la ciencia básica es la que sienta las bases para el conocimiento más aplicado, eso que nos permitió hoy ser útiles. Y por supuesto, todo esto debe respetar una equidad de género, ¿sí? Y fundamentalmente fomentar un aumento de porcentaje de mujeres trabajando en STEM, ¿sí? Que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Si bien los ingresos a UDELAR corresponden en más del 60% a mujeres, hay un sesgo de género muy importante en la elección de carreras, ¿sí? Solo el 20% de las mujeres eligen STEM. ¿Tá? Y eso está bueno, si se puede atacar. Y bueno, y por otro lado, seguir fomentando la investigación, ¿sí? De hecho, todo lo que se hizo en la pandemia fue con pocos recursos, digamos. Y capaz uno se puede decir, está bueno, pero funcionó bastante bien, digamos, con poca inversión. ¿Para qué invertiríamos más si con esto estuvo bien? Y en realidad todos los científicos que están ayudando en diagnósticos, secuenciaciones, análisis de datos, modelados, asesoramiento, todo lo están haciendo en la mayoría de los casos de forma honoraria. Y dejando de lado otras investigaciones que son parte de sus carreras, ¿sí? Que investigaciones que quizás para el futuro también van a ser útiles. Entonces, este razonamiento no es sustentable a largo plazo, ¿sí? Entonces, yo creo que con más articulación entre actores y una financiación adecuada para la ciencia, tenemos un potencial gigante como país, tenemos muy buen capital humano, y el crecimiento de un país es dependiente de la inversión en ciencia y tecnología, entonces está bueno que podamos seguir yendo en ese sentido. Así que, por mi lado, muchas gracias. Cualquier pregunta, a las órdenes. Muchas gracias, Lucía. Creo que has esbozado complementariamente a Rafael una agenda bastante comprendida y ambiciosa de política pública, que seguramente Juan va a retomar ahora. Pero queríamos también decirle, antes de dar la palabra a Juan, que quien quiera, vamos a tener unos 20 minutitos para preguntas y intercambios con los tres destacados panelistas, que si nos quieren hacer alguna pregunta nos van a llegar por vía del chat. Bueno, ahora Juan es un destacado cientista social, profesor de alta dedicación del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, y a su vez es el responsable académico de dos maestrías muy conectadas con lo que estamos discutiendo acá, que son las maestrías en políticas públicas y en administración pública. Así que Juan, tienes la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco mucho la invitación. Voy a intentar dar un paneo un poco más amplio y separarme un poquito de la pandemia, aunque lo que voy a decir tiene muchos puntos de contacto con lo que han dicho Rafael y Lucía, eso me alegra. Yo básicamente a la pandemia, mi aporte fue hacer todo lo que Rafael y Lucía y sus equipos decían, y bueno, o sea que no tengo más mérito que eso. Entonces organicé la charla en relación a tres preguntas. ¿Qué rol puede jugar la pandemia en la relación entre ciencia y política? ¿Qué puede hacer el gobierno en el futuro para motivar la investigación científica en organizaciones públicas y privadas? ¿Y cómo nos imaginamos la institucionalidad responsable de la producción de conocimiento en Uruguay dentro de 35 años? Los dos hablaron de esto. Yo voy a intentar ordenarlo un poco, separando la pandemia, y bueno, es también el aporte. Bueno, ¿qué rol puede jugar la pandemia en la relación entre ciencia y política? Yo aquí quisiera poner en contexto. La pandemia es una crisis, es un momento atípico. Y estos momentos pueden representar la semilla de futuras colaboraciones. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, un poquito como sugirieron Rafael y Lucía, porque la relación entre ciencia y política oscila entre dos intereses contrapuestos pero complementarios. La generación de conocimiento científico puro, es decir, experimentación sin un propósito utilitario,
y la generación de tecnología aplicada a la solución de los problemas concretos del gobierno, el sector privado y la sociedad. Esta tensión ya se reconoce desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Lo explicaba así, con esta claridad, Vannevar Bush a Franklin Roosevelt en el año 45, en un documento que es considerado el parteaguas del desarrollo de la Academia de Estados Unidos. Y esto es interesante porque Rafael traía a colación cómo en este momento no sería el mejor momento de la relación entre política y academia. Entonces, veamos, este documento, que se llama Science, The Endless Frontier, Ciencia, la frontera sin fin, pueden googlear y encontrar. La Segunda Guerra había requerido una relación muy estrecha entre el gobierno, el poder militar y la academia. Y como hoy el COVID, salvando todas las distancias, por supuesto, la guerra representó un ejercicio masivo de administración. Y tan importantes son estos momentos son tan importantes en estos momentos las innovaciones tecnológicas como las burocracias, como Lucía me parece que ahora de alguna manera implicaba. Son momentos únicos para que científicos, políticos, burócratas se aprecien y se redescubran mutuamente. Y esto sucede, como en otros ámbitos de la vida, a partir del trabajo conjunto. Y son circunstancias que obligan a fortalecer el puente entre la academia y la política, que a veces se descuida precisamente porque los tiempos e intereses son muy diferentes para unos y otros. Estos tiempos se generan nuevos vínculos, se dejan de lado diferencias políticas, se redescubren oportunidades que permanecían ocultas. Y este vínculo precisamente fortalece formas de colaboración, que desde mi punto de vista son interesantes para la post-pandemia. Y veamos el ejemplo de Bush y usémoslo para pensar en nosotros. Science, The Endless Frontier, que es este documento, gira alrededor de una pregunta clave. ¿Qué puede hacer el gobierno en el futuro para motivar la investigación científica en organizaciones públicas y privadas? Y la expectativa de Bush era que el gobierno de Estados Unidos se iba a olvidar de la academia una vez que la guerra pasara, y volvíamos al momento de paz y cada uno a su negocio. Y esta pregunta permanece vigente para el Uruguay. Y aunque la pandemia la pudo haber rescatado nuevamente, para mí su importancia trasciende totalmente la coyuntura actual y radica en el rol que la investigación tiene para el desarrollo del país. En el desarrollo de la academia norteamericana, a partir de este impulso fundante de Bush y Roosevelt, se hizo en base a 3 supuestos que vale la pena recordar desde mi punto de vista. Primero, la ciencia básica es la semilla de la que nace el desarrollo de la tecnología aplicada a problemas concretos. Esto lo dijo Lucía recién con claridad. Este supuesto reconoce el principio de ensayo y error, de la paciencia necesaria en la generación de conocimiento y en las universidades como lugares privilegiados, universidades e institutos, ¿no? Casi únicos, donde esa paciencia puede operar en nuestras sociedades hoy por hoy. Este espacio de paciencia es difícil de lograr en empresas y gobiernos, quienes se enfrentan constantemente al desafío de la hora. El propio Bush en este documento lo reconocía para el caso de Estados Unidos y decía, ni la industria ni el aparato militar tenían, estoy abriendo comillas, ni la paciencia ni la visión necesaria como para respaldar la generación de conocimiento científico. Cierro comillas. Y por eso es tan importante el rol de las organizaciones dedicadas a la investigación científica y de que estas organizaciones se reconozcan como tales y se concentren en desarrollar los 2 bienes fundamentales que las vertebran, que son profesionales de calidad, que es un bien preferente en el ámbito público, de la política pública, y conocimiento, que es el único bien público que producen en términos de política pública. El segundo principio, solo el gobierno, decía Bush, tiene dinero y paciencia para pagar la cuenta de la generación de conocimiento. Pero para alimentar esta producción de conocimiento como bien público, el gobierno tiene que proveer a la ciencia de financiamiento. Y este supuesto reconoce el complejo problema de la necesidad de dedicar impuestos a la tarea científica. Sin financiamiento público, decía Bush, la ciencia se reduce a lo que él llamaba, a mí me gusta la expresión, el gadgeterismo. Y básicamente tiende a abandonar la intención de generar conocimiento puro y se dedica a lo que sea que pueda generar sin plata, ¿no? Y el tercer punto, que es clave, voy a hablar más después de esto, los mejores y mejores científicas y científicos
difícilmente, reconocía Bush, van a poder ser entusiasmados para trabajar a tiempo completo en el gobierno. Entonces, reconoce otro dilema. Es necesario generar una red de colaboración entre la academia y la política, estrecha, de diálogos necesarios. Bien. Tal vez la pandemia entonces pone de relieve, yo creo, la necesidad de generar mayores y mejores instancias de coordinación institucionales. Y esto lo digo porque el otro punto es que nuestro sistema de generación de conocimiento está en franca transición. Si miramos los últimos 35 años en Uruguay, pasaron muchas cosas. ¿Cómo nos imaginamos entonces la institucionalidad responsable de la producción de conocimiento en Uruguay de acá a 35 años? Con mucha humildad voy a sugerir dos cosas. Desde mi punto de vista, la institucionalidad es clave. Uruguay ha procesado muchos cambios en materia institucional desde la restauración de la democracia al presente. Hoy tenemos varias universidades e institutos dedicados a la investigación, naturalmente sin dejar de reconocer el lugar central que la UDELAR ocupa en materia de generación de conocimiento. Existe el PDCIVA, tenemos una agencia de investigación e innovación, que ha generado un conjunto de incentivos y oportunidades claves para los académicos. Tenemos un sistema nacional de investigadores que también genera más incentivos para los académicos. Y estamos en proceso de generar desde el gobierno una agencia de evaluación de políticas públicas a nivel del Estado, como existe en otros países. Pongamos Estados Unidos y Gran Bretaña, por ejemplo, como ejemplo. Y todo esto son buenas noticias. Pero los incentivos, no solo a los académicos, sino a las instituciones que albergan la investigación, también son claves. Yo me imagino, de acá a una generación, un sistema nacional de educación terciaria en el que aumente la coordinación entre los muy diversos y ricos instrumentos que hoy tenemos. Se genere mayor eficiencia y de esa forma se multipliquen las oportunidades. Y propongo pensar dos líneas concretas. Una asociada a la organización de la generación de conocimiento y la otra asociada al vínculo entre el Estado y la academia. En la primera, la institucionalidad que gobierna la generación de conocimientos debiera también ir acompasando, como hasta ahora, su forma y sus instrumentos. ¿Cómo generamos los incentivos a las instituciones de igual forma que lo hemos hecho con los académicos para que el esfuerzo sea más eficiente? Naturalmente, nuestras instituciones y universidades son todas muy distintas, entonces las políticas serían muy distintas, pero desde mi perspectiva hay algunas áreas donde es clave que todas pensemos. Y Rafael y Lucía mencionaban algunas. Por ejemplo, formación de equipos académicos con habilidades y certificaciones necesarias para generar conocimiento científico relevante. ¿Cómo se seleccionan los investigadores? ¿Cómo son las carreras académicas? ¿Cómo se evalúan los méritos? Programas académicos que a través de certificaciones continuas estén en mayor tensión para innovar y mantenerse vigentes. Financiamientos o renuncias fiscales que hoy pueden existir, con mayor arreglo a fines que sean claros, objetivos concretos, de equipos académicos, de propias becas, etc. Y asociado a esto, el segundo punto, que es el vínculo entre Estado y academia, también pensando a futuro. Es necesario, y creo que la pandemia lo ha puesto en relieve, pero pensando en el futuro, mejorar los canales de colaboración formal, yo creo, entre el Estado y la academia. Donde sea el Estado el que tenga un rol, digamos, de poder pedir a la academia colaboración cuando precise. La ANI, por ejemplo, como Lucía manifestaba, tiene fondos sectoriales en los que se plantean desafíos concretos y académicos y en los que todos competimos por fondos para solucionar problemas, intentar solucionar problemas de política pública. Pero una oportunidad que a mí me parece clave explotar, pensando por ejemplo en esta idea de la generación de una institución, de una agencia de evaluación de políticas públicas, es explotar, digamos, un financiamiento conjunto entre universidades y gobierno para científicos que por determinado tiempo cumplan funciones de investigación y evaluación en el Estado. ¿Ah? Es decir, que vayan a préstamo al Estado, como diríamos en la jerga futbolística, y durante ese periodo son cofinanciados. Esto podría verse, por ejemplo, Estados Unidos tiene una buena forma de esto, es interesante, que es el llamado Acuerdo de Colaboración Intergubernamental. Por este acuerdo, las agencias de evaluación de políticas públicas cofinancian mitad y mitad con universidades
a académicos que pasan por 1 o 2 años en estas agencias colaborando en la mejora de las formas de evaluación de política pública. Y se financia en forma conjunta. Y esto permitiría ir al tercer principio de Bush, que era, es muy difícil que académicos se quieran pasar al sector público de manera permanente. Y bueno, entonces, básicamente, para ir cerrando, 4 puntos para ir redondeando. La pandemia, yo creo que podemos verla como una oportunidad de mejora, todos lo han dicho, de robustecer la relación entre ciencia y política. En este sentido, me parece importante pensar en cómo fortalecer los incentivos a las instituciones de investigación, no solo a los académicos, para potenciar la producción de conocimiento. Tercero, yo creo que también es clave pensar en cómo mejorar los puentes entre academia y gobierno, como con el ejemplo que acabo de decir, sobre todo pensando en que sea sustentable para ambas partes. Y en cuarto lugar, en un contexto cambiante, yo creo que parece oportuno ponernos a pensar en cómo fortalecer y rediseñar el marco en el que se hace ciencia en el país, de manera de que todos los instrumentos que han surgido en los últimos años, ir dándoles un paraguas que permita mayor coordinación y mayores eficiencias. Bueno, y ese es el aporte que quería hacer para la discusión. Les agradezco, y desde acá siempre. Muchas gracias, Juan. Yo creo que esa mirada que ponías a los mecanismos, a los incentivos y a la institucionalidad de la investigación y de la relación academia-política pública es fundamental. En verdad hemos tenido 3 panelistas que han de alguna forma complementado una visión de conjunto sobre los desafíos, y hay algunas ya preguntas acá que van en alguna línea. Primero para Rafael, porque él se refirió con mucha claridad al tema de la velocidad de crucero o la velocidad alternativa. No la denominó como era, pero era velocidad alternativa. Entonces acá te preguntan si el tiempo de generación de conocimiento debe cambiar en el sentido de la celeridad. ¿Es un desafío este cambio sin perder rigor científico? Tú hablabas de la calidad científica. Es un interrogante, no es una afirmación, es una interrogante que hace el colegio. Está muy bien. Yo creo que se puede sostener en periodos cortos de tiempo. Esto es como jugar, como decíamos, la metáfora, ¿no? De jugar el partido en la altura. Podés jugar 90 minutos, podés jugar el alargue, podés jugar los penales, pero tampoco podés jugar 4 partidos seguidos a 4.000 metros a full. Entonces, esto no es una forma de funcionamiento normal. Y tampoco es una forma de funcionamiento que yo alentaría en el largo plazo. Yo creo que es una forma de funcionamiento en la emergencia, donde todos nosotros estamos dejando muchas y muchas horas, sacrificando todos nosotros, todos, los que estamos aquí en este panel seguro, y todos los asistentes. Pero eso desde el punto de vista de lo que es la vida de una persona, y la vida normal no es sostenible en el largo plazo. Yo estoy sorprendido que los 55 expertos colaboradores del GACH, a 6 meses después de iniciado el trabajo, los tengamos a full, ¿no? De hecho, estamos muy felices por eso. Hemos encontrado un activo muy grande en el diálogo interdisciplinario, como una externalidad positiva que nos convoca a todos a mantenernos. Pero creo que lo que nos demostró es que es posible hacerlo en condiciones de emergencia a una velocidad inusitada, pero no es conveniente pensarlo como una forma permanente de trabajo. Hacer ciencia, digamos, creativa es un proceso que debe transcurrir con mucha libertad, con capacidad de reflexionar, de conversar. Acá estamos asistiendo a tratar de solucionar o mitigar un problema muy grave, pero no es la forma normal como actividad humana de desarrollarse. Entonces, aprecio enormemente la pregunta. Creo que lo lindo de esto es que logramos hacerlo como sistema científico nacional sin perder calidad. Eso es algo esencial, pero bueno, pasada esta crisis, apostaría más a lo que planteaba Lucía y Juan, es decir, a mejorar las capacidades para no tener que salir con el bomberito a apagar incendios en la próxima crisis. ¿Y por dónde, tomando lo que dice Rafael, por dónde piensan ustedes que esas capacidades podían fortalecerse anticipándose el futuro? Es decir, de alguna forma no quedarnos solamente en esta respuesta. ¿Por dónde empezaría? Ustedes esbozaron algunos elementos, incentivos, presupuesto, masa crítica, investigación básica. ¿Por dónde tendrían que ir los principales elementos o factores? Yo voy a hacer un comentario más y luego dejo a mis compañeros del panel.
nosotros en realidad estamos ocupando un espacio que en realidad estaba bastante huérfano desde el punto de vista de la estructura del Estado. De otra forma, yo no debería estar en el lugar que estoy. Es decir, básicamente, esto fue una necesidad, pero lo que hay que aumentar, lo primero es las capacidades científicas dentro de los ministerios, dentro del Estado, como claramente decía Juan y Lucía. Yo a eso le adjudico un papel fundamental, y las formas para lograr esto, de forma de que realmente sea un proceso virtuoso y que un científico no termine convirtiéndose en un ministerio, en un funcionario gris que termina perdiendo toda esa frescura, es donde ahí hay que buscar las formas creativas para mantener esa conectividad academia-sector público, con formas de evaluación y quizás, como decía Juan, con procesos transitorios de algunos años y retorno, ¿no? Pero yo a esto le adjudico, entre otras cosas, pero a esto le adjudico una prioridad superlativa, y parte de las trabas que estamos teniendo en relación a lo que hablaba Lucía de la secuenciación del genoma viral como una estrategia de vigilancia epidemiológica moderna, parte de esa dificultad radica en que ese mecanismo no lo tenemos instalado a nivel público en el ministerio, y es algo en lo que como grupo asesor estamos trabajando con el ministro, donde ya hemos presentado una propuesta para que realmente esto sea incorporado a la vigilancia epidemiológica. Entonces, bueno, de vuelta, esas capacidades tienen que irse instalando dentro de la propia estructura del Estado. Perfecto, bien. Juan, Lucía, ¿quieren agregar algo respecto a lo que dice Rafael? Lucía. Dale vos, Lucía. Dale, Lucía, después Juan. No, totalmente de acuerdo con lo que decía Rafael. La investigación está muy centrada hoy por hoy en UDELAR, básicamente, y en los institutos como el nuestro. Hay muy poca investigación en otros lugares, ni en el sector privado, ni en los ministerios. Entonces, en realidad, estamos muy sobresaturados y colapsados, y estaría buenísimo que se pudieran abrir otras ramas o inserciones laborales para científicos, ¿sí? En esas otras organizaciones, y teniendo otras salidas laborales también, atraes a más estudiantes que sigan estudiando estas cosas. ¿Tá? Porque capaz que hay gente que capaz no se tira para el lado de la investigación porque la salida laboral es solo una, hoy por hoy en Uruguay, o pocas, pero si abrís la cancha, creo que podés traer gente o nuevos recursos humanos al sistema. Perfecto. Juan, ¿querés agregar algo al respecto? Sí, dos cosas. O sea, totalmente de acuerdo con lo que dijeron Rafael y Lucía. Entiendo que es verdaderamente importante que el gobierno desarrolle capacidades de monitoreo y evaluación continua, como puede ser en el área de ellos el seguimiento epidemiológico, y en tantas otras áreas lo mismo. Y eso tiene que tener capacidades instaladas, y también puede pedir capacidades prestadas en algunos momentos. Porque es inevitable que en un contexto de pandemia le suene el teléfono a radio, posiblemente. Bueno, eso es inevitable. Pero por eso no es en ese sentido, una nueva normalidad, es un evento atípico. Ahora, cuando empiezan a darse esas coordinaciones, ¿con qué capacidades cuenta el Estado? Lo otro es, no hay investigación científica sin fondos públicos, de ninguna manera. Entonces, en ese sentido, es importante, desde mi punto de vista, pensar en cómo hacer más eficiente el uso de esos recursos, y ni que hablar, yo insisto, en los incentivos hacia las instituciones, no solo hacia los equipos académicos. Entiendo que para el sector privado sería importante, por ejemplo. Pero bueno, por ahí va lo que yo tenía. Gracias, Juan. Yo creo que en definitiva los tres se resumen una idea fundamental, que hay necesidad de fortalecer el Estado estratega, el Estado orientador, el Estado que profesionaliza, jerarquiza, ¿no? Y que establece estructuras, ¿no? Me parece que es un punto bien interesante, lo plantean. Acá hay dos o tres preguntitas más que a ver si las podemos ir respondiendo. Una de Nicolás Núñez, que dice que desde el punto de vista de las oportunidades queda claro que lo que brindó la pandemia para la sociedad en su conjunto, si hay un inicio y se puede imaginar una salida, ¿no? Si se puede imaginar una salida de la... Creo que esa pregunta es más para Rafael, ¿no? Es decir, ¿qué salida se puede estar imaginando hoy? Digo, si hay una salida, digo.
varias salidas posibles, seguramente es. Es una pregunta difícil la de Nicolás, que aprovecho a saludarlo. Sí, Nicolás hace la pregunta punzante siempre. No, y aprovecho además a complementar un poco lo que planteaba Juan. Obviamente la vigilancia epidemiológica convencional en el Uruguay funciona y está funcionando muy bien y realmente están haciendo un trabajo extraordinario, pero de lo que hablamos es una capa adicional, refinada, que es la epidemiología molecular, que eso es lo que nos está costando. Digo, para que no quede como que el Ministerio, no, porque el Ministerio realmente está haciendo muy buen trabajo en lo que es la epidemiología convencional, esto es otra capa que nos daría mucho más datos. Y que la propia edición de epidemiología está de acuerdo, porque lo hemos hablado, pero bueno, ahí institucionalmente nos falta articular. ¿Cuáles salidas? Es difícil visualizar. Creo que nos falta todavía como un año de transición y dentro de un año vamos a estar parados en un lugar que no va a ser el mismo del que estábamos hace un año. Creo que van a haber adaptaciones a una nueva realidad. Me imagino, por lo menos durante algún tiempo, una disminución digamos, de la locura del turismo internacional masivo, de la gentrificación en exceso, de los lugares y las reuniones hiperhacinadas. Creo que va a haber un mayor cuidado, ojalá que haya un mayor cuidado del ecosistema, porque también parte de este problema viene por las distorsiones que han ocurrido en nuestros ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, el salto interespecies. Creo que hay una enorme lección, pero es muy difícil, estando en el medio del combate, visualizar realmente cuál va a ser la posición de los actores dentro de un año. Pero sí me imagino que va a haber una sociedad que va a ser un poco más pobre, quizás un poco más comprometida con su presente y con su futuro, paradójicamente. Bien, es un ala de optimismo, en cierta medida. Hay 2 o 3 preguntas finales porque queremos ir. Hay una que creo que también es, bueno, es para los tres, pero consideran que el modelo de colaboración del grupo asesor científico honorario es un ejemplo que se podría aplicar al sistema científico tecnológico uruguayo para potenciar las capacidades y conectar los institutos del sistema uruguayo. Es un modelo transferible, es un modelo replicable, no sé. Dejo la palabra a Lucía y a Juan. Y a Juan para que ellos puedan dar la opinión de lo que han visto. Yo prefiero. Como quiera, Juan. Juan. Digo 2 cositas nada más. Lo primero, en la línea de lo que decía Rafael, el país ha crecido mucho desde la salida de la dictadura hasta hoy en materia científica y el Estado ha crecido mucho en materia de capacidades. Si uno mira, por ejemplo, la formación promedio del funcionario público, de la burocracia pública, ha crecido muchísimo. Y naturalmente siempre estamos hablando de nuevos desafíos. También hay que mirar para atrás y los desafíos que nos planteamos hoy están parados en las ganancias que tuvimos hasta ahora. Entonces, eso es muy importante tener presente. No es que no se haga evaluación, no es que creo que estamos en un punto en que podemos dar un salto cualitativo en algún sentido y tal vez la pandemia nos ayuda a hablar en ese sentido. Sobre el GACH, desde el punto de vista de política pública, lo que uno ve en distintos países y en distintos conflictos es que este tipo de grupos se forman para atender conflictos concretos, pero sería, como decía Rafael hoy, la gente del GACH tendría que cambiar de profesión si se va a permanecer en el GACH en materia, digamos, continua. Entonces, tiene una naturaleza de coyuntural, digamos. Ahora, lo positivo es que se pudo formar. Y eso quiere decir que se puede formar nuevamente. Y eso habla de una capacidad de reflejo del sistema uruguayo muy importante. Bien. Sí. Lucía, ¿querés agregar algo antes de la última pregunta? No, totalmente de acuerdo con el tema del GACH, es eso, se formó en nada, en muy poco tiempo cuando se precisó, la interacción que tienen, o sea, la interdisciplinaridad que hay en el GACH es maravillosa e interactúan, o sea, por lo que veo medio de afuera, yo no estoy adentro, pero por lo que se escucha, está buenísimo, funcionan, elevan informes, asesoran, o sea, funcionó súper bien y se creó casi de forma espontánea, no sé bien cómo se juntó toda esa gente, pero andan súper bien. Y creo que si se logró hacer de cero,
con la primera pandemia, bueno, para futuros problemas creo que esto va a funcionar mucho más aceitado. Y quizás no sean las mismas personas, sean otras personas, pero ya los mecanismos van a estar mucho más aceitados y se aprendió, ¿no? En este primer GACH, digamos, versión 1. Sin duda, sin duda. Y una última preguntita antes de hacer un cierre final. Tiene que ver con algo que ya trataron los tres, que es, Juan en particularmente lo enfatizó. ¿Qué esquema de incentivos se imaginan para Uruguay? ¿Combinar incentivos fijos, variables, infraestructura, solo desde el Estado? José Rafael. Bueno, voy a empezar por los investigadores. En ese sentido, yo creo que el Sistema Nacional de Investigadores, del cual formé parte de la comisión honoraria durante 11 años, con Fernando Paganini estuvimos 11 años ahí, y la verdad que aprendimos mucho, y vimos que es una herramienta de incentivos que es muy importante, no solamente por el incentivo económico, que en realidad se ha diluido en el tiempo, y a valores fijos debe ser el 50% de lo que era en 2009, pero también está el incentivo de la categorización. Juan hablaba de certificación, yo prefiero hablar de categorización o evaluación. Certificación me suena un poco más frío, por decirlo de alguna forma, pero bueno, eso es una opinión nada más. Aprovecho para pasar el mensaje. Y creo que el sistema de incentivos a los investigadores es una herramienta importante, reevaluando cada 3 o 4 años, y eso se suma a lo que son sus cargos fijos en las instituciones de investigación. Entonces, una preocupación que yo tengo en lo personal, y ahora hablando como presidente de la Academia de Ciencias, es que el sistema no vaya a un proceso de deshidratación por falta de fondos. Es decir, cuando nosotros empezamos el SNI en 2009, éramos 1.100 investigadores. Ahora hay 2.000. Y básicamente los fondos se han mantenido constantes, lo cual determina que realmente... Entonces ahí me parece que hay que hacer una apuesta importante en cuanto a los incentivos a los investigadores. También hay que incentivar a las instituciones, y ahí pueden haber marcadores de productividad que puedan colaborar. Y a la pregunta de Jimena Uller, que también aprovecho para mandarle mi saludo, por supuesto que el sector privado tiene que empezar a jugar cada vez más fuerte. Ahí tenemos un déficit enorme en Uruguay. Creo que algunas nuevas generaciones de personas del sector privado están más cercanas a poder apostar a I+D, I+I, y ahí hay un rol importante jugar también desde el Estado en esa articulación, la ANI, la institucionalidad de ciencia y tecnología, hacer todo lo posible para favorecer que el sector privado entienda que este es un área estratégica. Pero como bien decía Juan, en el libro de Bush, siempre el sector privado, industrial, comercial, está agobiado por el día a día. Entonces, bueno, ahí hay que buscar las formas y seguir profundizando. Se ha recorrido algún camino, pero todavía estamos muy lejos. Entonces ahí creo que hay que darles incentivos al sector privado para que el sector privado a su vez incentive a lo que es I+D. Pero reitero que entiendo que el incentivo a la producción científica de los investigadores bajo forma del SNI es importantísimo mantenerlo y expandirlo. Y fortalecerlo. ¿Alguna cuestión más sobre esto en particular? Gracias, Rafael. Juan o Lucía están en la misma línea de fortalecer el sistema de investigadores nacional. Juan. Yo en la misma línea, simplemente aclarar, cuando hablé de certificación, capaz que no fui claro, me refería a programas académicos. De la misma manera que tenemos el SNI, pero concuerdo plenamente. Creo que por ahí también hay una pata de mejora y de incentivos. Y en lo demás, completamente de acuerdo. Yo creo que los puntos que han mencionado son claves. El que mencionaba Rafael respecto al compromiso del sector privado es importante. Las universidades lo tienen que hacer. La Universidad Católica está tratando de fortalecer en esa línea, Rafael, la investigación. En este momento es en el país la cuarta institución en investigación después de la UDELAR, obviamente, como decía Juan, que es la central, línea y el Clemente Estable. O sea que en realidad es un esfuerzo que creo que es muy importante lo que tú decís, es decir, diversificar los roles, las fuentes y las estrategias. Entonces, terminar, hay algunas preguntas más, pero el tiempo es tiempo, y habíamos dicho que era 1 hora, y es 1 hora. Agradecer a los tres, ha sido esas horas que uno dice, bueno, se debaten ideas, se debatan propuestas, y yo creo que lo que quedó de las 3 presentaciones es algo.
de alguna manera se presentó el porvenir, ¿no? Quedó comprometido el trabajar sobre el futuro. Es decir, no quedarnos en la coyuntura. Yo creo que a veces el Uruguay tiene un poco esa dificultad de no pensarse hacia sí mismo, hacia el futuro, ¿no? Nos cuesta muchas veces pensar el futuro, ¿no? Como sociedad, digo. Entonces, me parece que los tres han agendado una propuesta de fortalecimiento de la política pública, de las ciencias del futuro, que creo que a todos nos compromete, y bueno, y seguir en el debate de ideas y de propuestas, que es lo que la UCU quiere hacer con este espacio, y bueno, agradecerle a Rafael, que con su enorme tiempo dedicado a esos 50 científicos, como él decía, está sumido, y a Juan y a Lucía por sus reflexiones también, y bueno, y seguramente vamos a invitarlos a un último ciclo antes de fin de año que estamos viendo con Estefanía de armarlo. Así que muchísimas gracias, y a todos los que participaron, también a los medios que estuvieron presentes, Búsqueda, Canal 4, el amigo Nicolás Núñez y varios más, El Observador. Así que bueno, creo que tienen material interesante como para debatir y seguir alimentando el debate de ideas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Renato. Buenas tardes. A ustedes, gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Chao.